Podemos iniciar. Hola, buenos días. Bienvenidos nuevamente a una conferencia más dentro de nuestro programa. El día de hoy vamos a presentar la segunda conferencia magistral del día, titulada ¿Qué significa volver a la normalidad? Docencia, investigación y acercamiento comunitario en un mundo post-COVID-19, dirigida por el doctor Luis Torres Hostos, decano y profesor de la Universidad de Texas. Antes de iniciar, me voy a permitir leer una breve semblanza del doctor Luis. El doctor Luis realizó un postdoctorado en la Washington University en San Luis, además de contar con una maestría y doctorado en psicología clínica de la Fordham University. Sus intereses de investigación y su historial de publicaciones incluyen temas como las determinantes sociales de la salud y las desigualdades en la salud de los latinos, específicamente las enfermedades mentales concurrentes, el abuso de sustancias y trastornos médicos, incluido el VIH, la inmigración, aculturación y las colaboraciones binacionales, los correlatos sociodemográficos y clínicos de condiciones comórbidas, las mejores prácticas en detección, evaluación y tratamiento integrado en todos los entornos de servicio, el fortalecimiento familiar con hispanos y las adaptaciones culturales de las intervenciones, la educación interprofesional y práctica. Antes de continuar, me permito recordarles que su asistencia queda registrada al momento de ingresar al evento. También los invito a participar en el chat en vivo. Al final escogeremos 2 preguntas del chat para nuestro conferencista. Sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida y le solicitamos nos haga el favor de iniciar con esta conferencia magistral. Adelante, doctor. Muchas gracias, Santiago. ¿Me escuchas? Sí, adelante, doctor. Gracias. Buenos días, estimados colegas. Es un gusto compartir con ustedes en este espacio virtual con motivo del 17º Coloquio Internacional sobre Políticas Sociales Sectoriales, Cambios y Perspectivas de las Políticas Sociales ante los Escenarios Globales. Como saben, todo a nuestro alrededor está en flujo continuo y mi presentación no es la excepción. Cuando programamos esta presentación hace ya varios meses, la titulé ¿Qué significa volver a la normalidad? Docencia, investigación y acercamiento comunitario en un mundo post-COVID-19. Pero hoy, como ya sabemos, no estamos en un mundo post-COVID como pensábamos que lo estaríamos a inicios del verano, por lo menos acá en Estados Unidos. Lamentablemente, estamos casi donde estábamos a finales del 2020 e inicios del 2021. Esto se debe a muchos factores que van más allá del enfoque de mi presentación, pero cabe mencionar 3 de ellos. Primero, factores virológicos, específicamente la rápida tasa de mutación viral a causa del gran número de personas infectadas globalmente. Aunque toda la atención actual está centrada en la variante Delta, hay otras variantes que están siendo estudiadas y que son igualmente o más preocupantes. Reduciendo el número de personas infectadas es la manera más segura de reducir la tasa de mutaciones, pero ahí está el reto. Segundo, estamos donde estamos en gran parte debido a actitudes individuales de personas que no quieren vacunarse, algunas por razones válidas y otras por desinformación. La rapidez y severidad de las infecciones por variante Delta en personas no vacunadas está impactando estas actitudes. Y muchas personas que no se habían vacunado finalmente están dando el paso de vacunarse. Sabemos que la gran mayoría de infecciones nuevas y de muertes nuevas son en personas no vacunadas. Sabemos también que aunque personas ya vacunadas pueden ser infectadas nuevamente, la infección es leve y típicamente con pocos síntomas. Esto está haciendo que muchas personas que hasta ahora se habían negado a aceptar la vacuna, finalmente lo hagan. Mejor tarde que nunca.
También hay personas que citan los continuos cambios en recomendaciones por el Centro para el Control de Enfermedades. Realmente sí parece que a diario cambian las recomendaciones y las instrucciones. Esto se debe a que continuamos aprendiendo a diario y recibiendo nueva información, pero aún así causa confusión y ambivalencia. Esto es un área donde podríamos hacer mejor trabajo, comunicando y socializando lo que vamos aprendiendo sin causar tanta confusión. Hay muchas personas que no se han vacunado porque esperan aprobación final de las vacunas por la Administración Federal de Drogas antes de tomar la decisión, citando el hecho de que continuamos con autorización de emergencia como prueba de que hay mucho que aún no sabemos y por eso no dan el paso. Este es un argumento válido, pero solo hasta cierto punto. Por un lado, es cierto que debemos permanecer humildes y reconocer que hay mucho que no sabemos de este virus, de su impacto a largo plazo y del impacto de las vacunas a largo plazo. A la misma vez, tenemos que reconocer que posiblemente ninguna vacuna, medicamento o tratamiento médico en la historia de la humanidad ha sido estudiada en la escala en que hemos estudiado este virus, sus vacunas y sus tratamientos. Cientos de estudios simultáneos en docenas de países, conducidos por equipos de investigadores e investigadoras sin paralelo en su preparación y en su experiencia, incluyendo cientos de miles de participantes en ensayos clínicos y utilizando los métodos investigativos más rigurosos y los mecanismos de monitoreo más sofisticados, tienen que valer de algo. Les recuerdo que la aspirina que tan rápidamente usamos cuando nos duele la cabeza fue descubierta a fines de los 1800 y que los ensayos clínicos que dieron lugar a su aprobación envolvieron apenas un par de miles de personas máximo. Esto es cierto de muchos de los medicamentos que tomamos sin darle mucha mente. Fueron aprobados luego de unos cuantos ensayos clínicos, con una fracción de los participantes envueltos en los ensayos de las vacunas del COVID. Y ni siquiera hablemos de los increíblemente sofisticados métodos que fueron utilizados para establecer un mapa genético del virus con una velocidad asombrosa, o de las tecnologías genéticas que fueron utilizadas por primera vez para desarrollar algunas de las vacunas. Por ejemplo, CRISPR, que son las siglas en inglés para Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, que en español significa repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas, refiriéndose a los fragmentos de ADN repetitivos que las bacterias usan para defenderse de los virus invasores. Esta tecnología dio lugar a las vacunas que usan el mRNA, que hay que decirlo nuevamente, no modifican nuestro ADN. El año pasado, las doctoras Jennifer Doudna de los Estados Unidos y Emmanuelle Charpentier de Francia ganaron el Premio Nobel de Química por su trabajo para avanzar esta tecnología. Si quieren leer un libro magnífico sobre estos extraordinarios eventos, les recomiendo el libro El Código de la Vida de Walter Isaacson. Les aseguro que una vez comiencen a leerlo, no lo podrán dejar de lado hasta que no lo terminen. Pero volviendo a la aprobación final de las vacunas, llegará pronto, posiblemente en unas semanas. Y no ha llegado aún, no porque la Administración Federal de Drogas necesite más data, sino porque el proceso es largo y complejo como debe de ser. Precisamente el día de ayer se aprobó el uso de una tercera dosis o refuerzo para personas con sistemas inmunológicos comprometidos. Una vez la aprobación final llegue, esperamos que muchas personas que están esperando ese paso se vacunen.
También será más fácil requerir la vacuna en universidades, escuelas, sitios de trabajo y otros lugares con menor riesgo de demandas legales o de oposición. Por ejemplo, en Estados Unidos, la vacuna contra la meningitis, que tiene aprobación completa, es un requisito de matriculación para estudiantes universitarios. Es decir, si no la tienes, no te puedes matricular en la universidad. Y que sepamos, nadie anda protestando por ello o dándose de baja de la universidad. El tercer factor que mencionaré brevemente por el que mucha gente aún se rehúsa a vacunarse es mucho más complejo, cínico e incluso, diría yo, nefario. En Estados Unidos hay una gran cantidad de personas que aún se niegan a vacunarse por razones ideológicas y políticas, manipuladas por las maniobras políticas de líderes irresponsables que están pensando en elecciones nacionales, en echarse encima el manto del presidente anterior y en apelar a la base que él dejó revuelta, en vez de pensar en la salud de sus constituyentes. Veamos, por ejemplo, los estados de Texas y de Florida, dos de los estados más numerosos y con grandes cantidades de hispanos, donde los hospitales una vez más están abarrotados de personas con COVID por la variante Delta y las condiciones empeorando día a día. Sus respectivos gobernadores, ambos republicanos y con aspiraciones nacionales, se niegan a instituir mandatos de mascarillas u otras medidas de mitigación. Estamos a consecuencia exactamente donde estábamos al inicio de la pandemia, cuando el presidente anterior se negó a tomar la pandemia en serio. Damos gracias por otros líderes responsables de ambos partidos políticos que están tomando cuenta de la masacre y poniendo la salud de sus constituyentes por encima de sus aspiraciones políticas. Por ejemplo, el gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, republicano, luego de haber impulsado una ley en su estado para prohibir que se requiriera el uso de mascarillas, se ha disculpado públicamente y está tratando de convencer a su legislatura de que ahora cambie dicha ley. Agradecemos también a líderes de distritos escolares en Texas, comenzando por el de Dallas y varios distritos escolares en el sur de Texas, donde me encuentro yo, que esta semana pasaron resoluciones para que los estudiantes que regresan a la escuela comenzando este próximo lunes tengan que usar mascarillas. Estos distritos escolares también están demandando al gobernador, quien hace unas semanas firmó una orden ejecutiva prohibiendo a gobiernos locales y a entidades públicas requerir mascarillas e imponiendo multas a quienes lo hagan. Estas demandas exigen el derecho a comunidades locales a tomar decisiones basadas en ciencia y en las condiciones locales. Y apenas el día de ayer, la Corte Suprema de los Estados Unidos se negó a bloquear la orden de la Universidad de Indiana, una institución pública, de que los estudiantes tienen que ser vacunados. Un grupo de 8 estudiantes había demandado a la universidad, diciendo que el requisito de vacunación violaba sus derechos constitucionales a la integridad corporal, la autonomía y la elección médica. Admitieron que las exenciones al requisito por razones religiosas, éticas o médicas prácticamente garantizaban que a cualquiera que solicitara una exención se le concedería una. La jueza Amy Coney Barrett, una jueza conservadora que fue nombrada a la Corte Suprema por el presidente Trump, negó la petición de los estudiantes, dándole así un triunfo al sentido común y a la ciencia, y dándonos a todos esperanzas de que los procesos legales contra gobernadores políticamente motivados que están bloqueando medidas de salud tendrán éxito. Volviendo al título de mi presentación,
no puedo aludir a un mundo post-COVID-19, sino a un mundo donde el COVID-19 continúa estando presente e impactando nuestras vidas diariamente. Con esto en mente, he modificado el título de mi presentación a ¿qué significa vivir en una nueva normalidad? Docencia, investigación y acercamiento comunitario en un mundo donde el COVID-19 y otras pandemias llegaron para quedarse. Tocaré entonces brevemente estas tres esferas principales donde el personal profesoral universitario, especialmente en trabajo social, nos envolvemos a diario: la docencia, la investigación y el trabajo con comunidades. Primero, hablemos de la docencia. Este próximo lunes 23 de agosto, una gran cantidad de universidades en Estados Unidos, incluyendo nosotros en Texas, inician el año académico 2021-2022. En las próximas semanas, otras comenzarán también. Y ya para la primera semana de septiembre, todas las universidades en el país habrán iniciado. Nosotros, la Universidad de Texas del Valle del Río Grande, tenemos ya casi 32,000 estudiantes matriculados a la fecha de hoy, la mayoría de ellos presenciales. Y por ser una institución pública en un estado donde el gobernador y la legislatura son republicanos ultraconservadores, no podemos requerir vacunas o mascarillas. No podemos ni siquiera preguntarles a los estudiantes en nuestro salón de clases si se han vacunado. Y como estaremos en salones de clase llenos, no podemos observar distanciamiento físico. Esto representa un reto enorme para docentes preocupados por su salud, por la salud de sus hijos e hijas menores que no han recibido la vacuna, por la salud de padres, abuelos u otras personas mayores o con sistemas inmunológicos comprometidos que viven en casa, y por la salud de nuestros estudiantes, por supuesto. La Universidad de Texas del Valle del Río Grande es designada como una Hispanic Serving Institution, es decir, una institución que sirve a la comunidad hispana. Esta designación es dada por el Departamento de Educación Federal a universidades donde por lo menos 25% del estudiantado se identifica como hispano o latino y nos hace elegibles a becas y otras oportunidades de financiamiento reservadas para estas instituciones. En nuestra universidad, más del 90% de nuestros estudiantes se identifican como hispanos o latinos, la gran mayoría de herencia mexicana o mexicoamericana. Muchos viven en hogares multigeneracionales, donde hasta 4 generaciones conviven bajo el mismo techo, desde niños recién nacidos hasta abuelos y bisabuelas de avanzada edad. Esto es cierto también para muchos de nuestros profesores y profesoras. En nuestra Escuela de Trabajo Social tenemos casi 1,100 estudiantes, más del 90% de ellos y más de la mitad de nuestros docentes se identifican como hispanos o latinos con las mismas preocupaciones. ¿Cómo podemos entonces balancear la necesidad de regresar en persona con la necesidad de proteger nuestra salud y nuestras vidas? Tenemos que regresar en persona, de eso no cabe duda. Estos últimos 18 meses nos han mostrado la gran promesa y utilidad de plataformas virtuales como esta, pero también nos han mostrado sus limitaciones. Sabemos que muchos de nuestros estudiantes, especialmente estudiantes de primer año, enfrentaron inmensos retos el año pasado para envolverse plenamente en sus estudios. Sus calificaciones, las interminables horas de oficina virtuales, el aumento en el uso de servicios de apoyo, incluyendo servicios de salud mental,
y el gran número que no regresó luego del primer semestre nos demuestran los grandes retos que estos estudiantes enfrentaron y continúan enfrentando. Sabemos además que la pandemia ha dejado expuesta de manera contundente no solo las brechas o inequidades económicas y de salud, sino también las tecnológicas. El Valle del Río Grande, apenas 3 horas de Monterrey y al otro lado de Reynosa, es una de las regiones más económicamente empobrecidas de los Estados Unidos. Muchos de nuestros estudiantes viven en comunidades donde el acceso a Internet es limitado, si es que existe. Y muchas de estas familias multigeneracionales que mencioné tienen tal vez una computadora, si acaso, compartida por varios miembros de la familia, incluyendo estudiantes de varios niveles, desde la primaria hasta estudios graduados. Dadas estas brechas tecnológicas y dado el impacto adverso de los últimos 18 meses en el aprendizaje, no cabe duda de que tenemos que regresar presencialmente. Pero ¿cómo lo hacemos? En nuestra institución hemos estado preparando a toda la comunidad universitaria, estudiantes, docentes y otros empleados por varios meses, con recursos, información continua y comunicación y además conversaciones facilitadas. Hemos enfatizado por encima de todo las decisiones personales, aquello que sí podemos hacer para protegernos. Por ejemplo, vacunarnos. Tenemos un portal universitario donde casi el 90% de nuestra comunidad universitaria ya ha proveído información voluntariamente sobre su estatus de vacunación. Más del 80% de nuestra comunidad universitaria, repito, más del 80% de nuestra comunidad universitaria ya ha sido vacunada completamente, comparada con 54% para el estado de Texas. Estamos proveyendo además información continua sobre las vacunas y la oportunidad de vacunarse sin costo a toda persona que quiera la vacuna, sea de nuestra universidad o de la comunidad en general. Sabemos, por ejemplo, que muchas personas del norte de México han venido a vacunarse al sur de Texas, incluyendo a nuestra universidad, a la Facultad de Medicina. Y estamos de esta manera enfatizando las normas sociales. Los estudiantes universitarios quieren formar parte de su grupo, no quieren necesariamente ser diferentes. De manera que nadie quiere ser el único o la única de su grupo de pares que no se ha vacunado. Estamos teniendo lo que llamamos conversaciones con estudiantes, facilitadas por estudiantes de trabajo social, de consejería y de enfermería. Estos facilitadores y facilitadoras han sido capacitados por mi equipo interdisciplinario de investigación en el contexto de una beca de los Institutos Nacionales de Salud para combatir el COVID. Los facilitadores, con grupos de 8 a 15 estudiantes, facilitan una conversación usando técnicas de entrevista motivacional sobre el COVID, el regreso al campus, los temores y ansiedades que sienten los estudiantes, las medidas de protección que pueden tomar y comparten información factual sobre el COVID y sobre las vacunas. Facilitan además referidos a servicios a quienes los necesitan, desde servicios de salud mental hasta servicios concretos como tutoría o apoyo económico. Comenzamos a facilitar estas conversaciones hace varios meses y ya han participado casi 500 estudiantes, además de más de 500 personas en la comunidad. Continuaremos facilitando estas conversaciones en el otoño con la meta de alcanzar al mayor número de estudiantes posibles. La administración universitaria también ha facilitado estas conversaciones con docentes y con otro personal, y la retroalimentación ha sido muy positiva. Otra estrategia que estamos enfatizando en nuestra universidad es el continuar usando mascarillas
o cubrebocas. Aunque no podemos requerirlo, nada le prohíbe a cada persona usar su mascarilla si así lo desea. Yo uso la mía regularmente, protegiéndome y modelando para otras personas que está bien utilizarla. Estamos distribuyendo ampliamente mascarillas con el logo universitario. Aquí ven ustedes una de las mías, en el color anaranjado, que es el color de la universidad, y con el logo. Especialmente en salones de clase y en otras áreas cerradas. Nuevamente enfatizando el aspecto de las normas sociales que son tan importantes, especialmente para personas jóvenes. Además, nuestro campus universitario es amplio, con muchas áreas abiertas, y muchos docentes han mencionado que planean dar por lo menos algunas de sus clases al aire libre, especialmente cuando el clima lo permita, con temperaturas más frescas y sin lluvia. El intercambio de ideas y las discusiones animadas no tienen que ocurrir únicamente entre cuatro paredes. De hecho, en tiempos antes del COVID, yo de vez en cuando he invitado a mis estudiantes a salir del salón de clases y a sentarnos bajo un árbol. Y hemos tenido algunas de las conversaciones más enriquecedoras y que más recordamos. También tenemos los docentes la opción de ejercer creatividad en el uso de modelos híbridos, combinando la enseñanza presencial con sesiones virtuales. Por ejemplo, algunos docentes planean explorar dividir su grupo de estudiantes en dos grupos más pequeños para poder tener distanciamiento y reunirse con la mitad del grupo la primera mitad del tiempo de clase y luego con la segunda mitad. Otros docentes están explorando asignar trabajo independiente combinado con las sesiones presenciales. Estos son apenas algunos ejemplos. El punto importante aquí es la creatividad y la disponibilidad de nuestra administración universitaria en permitir que exploremos creativamente cómo regresar al aprendizaje presencial, combinando una serie de estrategias que a la misma vez reduzcan el riesgo de contagio por COVID. Estoy seguro de que muchas de estas estrategias serán exitosas y harán que el aprendizaje sea más enriquecedor. Nuestros estudiantes de trabajo social tienen que completar pasantías en agencias en la comunidad, 400 horas a nivel de licenciatura y 500 a nivel de maestría, y esto reforzará aún más las medidas que estamos tomando. ¿Por qué? Porque muchas de las agencias, especialmente aquellas que no son públicas o parte del Estado, están requiriendo que su personal, incluyendo estudiantes haciendo su pasantía, estén vacunados. La mayoría de las agencias lo recomiendan y también están requiriendo el uso de mascarillas y el distanciamiento físico. De manera que nuestros estudiantes recibirán mensajes consistentes, no importa dónde estén, ya sea en la universidad o en sus agencias de pasantía. Esta es la nueva normalidad. Y mientras más rápido lo aceptemos y comencemos a pensar de esta manera y a adoptar estas conductas de mitigación y protección, más exitosos seremos en el ámbito de la docencia. En el segundo y tercer ámbitos, la investigación y el trabajo comunitario, que en trabajo social van de la mano, la cosa es un poco más compleja. Hablando primero de la investigación, en trabajo social la mayoría de nuestro trabajo investigativo no es en laboratorios, donde controlamos todas las variables, sino en las comunidades, donde todo ocurre en su ambiente natural y tenemos muy poco control. Por supuesto que podemos entrevistar participantes y recoger data utilizando métodos virtuales, pero nuevamente nos arriesgamos a dejar fuera a personas impactadas por brechas tecnológicas. No todo el mundo tiene acceso a una computadora o a conexión de Internet. Y no todo el mundo posee las destrezas escolares o académicas necesarias para completar cuestionarios por su cuenta. Por ejemplo,
Hace varios años fui parte de un equipo donde realizamos un estudio que utilizó hojas donde había que ennegrecer el círculo correspondiente a la respuesta correcta para que la hoja entonces fuera leída por un lector óptico. Sé que muchos de nosotras y nosotras hemos visto estas hojas. Muchos de los participantes nunca la habían visto y no sabían cómo utilizarla ni se atrevían a preguntar. A consecuencia, tachaban o marcaban la respuesta, invalidando la hoja y ocasionando pérdida de data. También he notado que en algunas comunidades, las escalas tipo Likert, donde la persona escoge una respuesta del 1 al 5, por ejemplo, son problemáticas. Algunas personas asumen automáticamente que el número mayor es la mejor respuesta y responden a todas las preguntas utilizando el número 5, por ejemplo. Si hay reactivos donde el sentido de la oración está invertido, esto impacta la data de manera adversa. Y ni hablemos de tratar de realizar entrevistas cualitativas por teléfono o por videoconferencia. Si bien la tecnología facilita el proceso, perdemos gran cantidad de data al no poder observar el lenguaje no verbal, las expresiones faciales o lo que sucede alrededor. De manera que no hay sustituto perfecto para la investigación en persona. Y nuevamente tenemos que balancear cómo protegernos nosotros, proteger a nuestros participantes y asegurar la integridad del proceso investigativo. Muchas de las estrategias que mencioné en la discusión sobre docencia aplican aquí también. Podemos dejarle saber a la persona a quien vamos a entrevistar o a quien vamos a administrarle un cuestionario que ya estamos vacunados. Podemos compartir que vamos a usar mascarilla como una manera de protegernos nosotros mismos y de proteger a la otra persona. Podemos reunirnos en un espacio abierto, al aire libre. Utilizando estas estrategias estamos modelando para nuestros y nuestras participantes conductas de mitigación y estamos protegiéndonos y protegiéndoles a ellos y a ellas. Estas estrategias pueden también conducir a un diálogo sobre COVID, sobre conductas que reducen riesgo de contagio y nos protegen, e incluso cambiar la conducta de las personas con quienes estamos interactuando en el ámbito investigativo a conductas que minimicen riesgo. Por supuesto, es importante que codifiquemos estas estrategias en nuestros protocolos de investigación, que las incluyamos en nuestras aplicaciones a comités de ética y que las describamos en nuestras publicaciones y presentaciones. Nuevamente, esta es la nueva normalidad y mientras más rápido lo aceptemos y comencemos a pensar de esta manera y a adoptar estas conductas, más exitosos seremos en el ámbito investigativo. Finalmente, lo mismo aplica a nuestro trabajo con comunidades. Aunque siempre debemos evaluar nuestros esfuerzos comunitarios, no toda interacción con la comunidad envuelve investigación. Muchos de nuestros profesores y profesores de trabajo social colaboran muy de cerca con comunidades en proyectos de fortalecimiento comunitario, de abogacía e incidencia, o en la solución de problemas locales, desde la pavimentación de carreteras hasta el desarrollo de infraestructura como el agua potable o la electricidad, por ejemplo. Esto requiere pasar tiempo en las comunidades, observando, conociendo quiénes son los guardianes de la comunidad y los líderes de la comunidad, dándonos a conocer, reuniéndonos con grupos pequeños y grupos grandes, poco a poco ganándonos la confianza de la comunidad. Esto es un proceso mucho más envuelto que el de colección de data en el contexto de una investigación y requiere contacto extenso, continuo y a largo plazo con la comunidad con la que estamos trabajando. Por supuesto, en un contexto pandémico, esto también aumenta los riesgos de contagio. Sin embargo, aún es posible continuar este importante trabajo y a la misma vez protegernos y proteger a nuestras comunidades.
Nuevamente, ser vacunados y vacunadas es quizá lo más importante que podemos hacer para proteger nuestra salud. Y compartir que hemos sido vacunados puede abrir un diálogo con personas que aún tienen sus dudas y tal vez conseguir que tomen la decisión de vacunarse. Este diálogo debe reconocer y respetar las diferencias de opiniones. Debe dejar de lado el lenguaje acusador o etiquetas como antivacunas. Debe entender que la ambivalencia es parte importante de cualquier cambio de conducta que envuelva a la salud y debe compartir información acertada de manera digerible. Este tipo de diálogo puede lograr cambios importantes en actitudes y conductas. Podemos también usar y modelar el uso de mascarillas cuando estamos en las comunidades. Esto también puede conducir al diálogo abierto, al intercambio de ideas, a la discusión de temores, al consumo de información y finalmente a la adopción de conductas que mitiguen el riesgo de contagio y que nos protejan a todos y a todas. Colegas, esta es la nueva normalidad. Y mientras más rápido lo aceptemos y comencemos a pensar de esta manera y a adoptar estas conductas, más exitosos seremos en nuestro trabajo de acercamiento comunitario. Ninguno de nosotros puede predecir cuánto tiempo más estaremos en la situación actual, cuándo finalmente tendremos al COVID bajo control o incluso si regresaremos algún día a nuestras vidas como existían antes del COVID. Lo que sí podemos decir con certeza es que esta no será la última pandemia que viviremos. De manera que es imprescindible que aprendamos de esta experiencia, que tomemos cuenta de qué estrategias nos han permitido continuar siendo exitosos ante una nueva normalidad y de qué errores hemos cometido a lo largo del camino para corregirlos. El trabajo social, como disciplina científica y como profesión de práctica, está idealmente posicionado para ayudarnos a comprender y a vivir en esta nueva normalidad y para continuar mejorando las vidas de nuestras comunidades a través de nuestro trabajo de docencia, de investigación y de acercamiento comunitario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Torres Hostos, por su excelente plática del día de hoy. Ahora me voy a permitir leer algunas preguntas de nuestro auditorio para que nos haga el honor de contestarlas, por favor. La primera pregunta nos menciona lo siguiente. Si bien es cierto, el movimiento contra las vacunas tiene tiempo en los Estados Unidos, no habíamos visto muchas de estas manifestaciones en México hasta recientemente, lo cual sorprende a muchos dada la tradición de las campañas de vacunación en México. ¿Deberíamos preocuparnos por el crecimiento de estos movimientos en México y su posible impacto en nuestras políticas públicas y el actual gobierno? Absolutamente. Una de las cosas que tenemos hoy día que no teníamos cuando yo era más joven, pues, por ejemplo, son los métodos, las redes sociales, los métodos de diseminación rápida. Como decía, no todo el mundo tiene una computadora o internet, pero todo el mundo tiene un teléfono. Todo el mundo tiene acceso a Facebook o a Twitter o Instagram. Y estos son plataformas donde la desinformación se riega como fuego. Y las personas creen lo que están leyendo, lo que están consumiendo, porque todos vivimos en nuestras burbujas, ¿verdad? Si piensas quiénes son las personas que están en tu grupo en Facebook, típicamente son personas que piensan igual que tú. Y entonces así lo que hacemos es consumir la misma desinformación. Yo, por ejemplo, en mis redes sociales, tengo un grupo bien diverso de personas donde a veces nos envolvemos en diálogos apasionados, ¿verdad? Pero compartimos ideas con respeto y
La idea no es necesariamente cambiarle la mente a la otra persona, sino exponerles a otro tipo de información. En las campañas de vacunación que teníamos anteriormente, estas redes sociales no existían. Yo recuerdo cuando yo era niño en Puerto Rico, iban a la escuela. Yo fui a una escuela primaria en una zona rural. El personal de salud pública iba a la escuela a vacunarnos a todos. Nos poníamos en línea y había una maquinita que nos ponía como un hypo spray que te dejaba una marquita. De hecho, todavía tengo unas marcas de esas. Y no había protestas afuera del edificio, no había padres filmando que no querían que sus hijos se vacunaran. Era una cuestión que era aceptada, todo el mundo aceptaba que era necesario y así lo hacíamos. Era un tiempo mucho más simple. Yo creo que en cierto modo debemos regresar a esos tiempos más simples donde confiamos en nuestro personal de salud, y donde hacemos lo que sea necesario para proteger nuestra salud y la de nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros familiares. Muchísimas gracias, doctor. Voy a leer otra pregunta. Esta nos menciona, el gobierno es ultraconservador y la universidad es mayormente latina, en este caso en su contexto. En Texas. ¿Les preocupa la potencial persecución del gobierno por aplicar estrategias anti-COVID, como por ejemplo que utilicen AICE? En realidad no nos preocupa. Nosotros somos, ¿cómo se dice? Estamos muy conscientes de las limitaciones que tenemos por el hecho de ser una institución pública, que es algo que hay que desempacarlo un poquito. El ser una institución pública no quiere decir que nuestro presupuesto viene del gobierno del Estado. De hecho, solamente un 13-14% del presupuesto de la universidad y de otras universidades públicas en el estado de Texas viene del Estado. Pero por tener esa designación de institución pública, tenemos que obedecer ciertas pautas. La universidad está controlada por una junta de regentes que es nombrada por el gobernador. Obviamente un gobernador conservador va a nombrar personas que son conservadoras, etcétera. Sin embargo, tenemos y esto hay que decirlo, tenemos una historia de independencia entre las universidades y el Estado. Una actitud de nosotros no te decimos a ti lo que tú tienes que hacer y tú no nos dices a nosotros lo que tenemos que hacer. Y en realidad hay gran cantidad de cosas que podemos hacer, como presenté en mi ponencia, que no viola los decretos del Estado, del gobernador, sus sensibilidades políticas y que nos permiten balancear y navegar esta realidad en la que vivimos. No podemos ser ¿cómo decimos? No sé cómo se dice la palabra naive en español. No podemos ser tontos o infantiles. Tenemos que reconocer que la política existe en todo y que tenemos siempre que operar dentro de ciertos parámetros. Y mientras tengamos las opciones y la libertad de tomar ciertas decisiones que nos permiten protegernos a nosotros y nuestros estudiantes, dejamos que los asuntos políticos se resuelvan por sí mismos. Por eso tenemos elecciones cada 4 años. En el estado de Texas el ambiente político está cambiando y quién sabe quién va a estar en la legislatura o en la casa del gobernador o de la gobernadora de aquí a 4 años, de aquí a 8 años, etcétera. Texas era antes un estado bastante progresivo y se ha movido hacia la derecha a través de los últimos 15 o 20 años. Estamos viendo un poquitito de movimiento hacia el otro lado, especialmente a medida que la demografía cambia. Texas es ya un estado mayoritario, minoritario. Quiere decir que cuando combinamos todos los grupos minoritarios, hispanos, latinos, afroamericanos, asiáticos, etcétera, son la mayoría. La población blanca no hispana es la minoría del estado de Texas. Y eso hace que la política se vuelva un poquito más diversa también. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Esta nos menciona, Claro, sí. Claro. ¿Qué opina del impacto de la investigación de campo que ha cambiado a causa de la nueva realidad? Tenemos que continuarla, hay que continuar haciendo investigación de campo. Mucho de lo que hemos aprendido de
de las conductas y los pensamientos de comunidades que no quieren vacunarse. Lo hemos aprendido a través del trabajo de campo continuo, que no ha cesado, lo hemos tenido que hacer de otras maneras, protegiendo a nuestros participantes, pero ha continuado, y por eso es que sabemos que hay ciertos grupos que son menos probable que quieran recibir la vacuna, y sabemos por qué, y estamos aprendiendo qué cosas les pueden hacer cambiar de idea. Por ejemplo, sabemos que hay muchas comunidades religiosas donde por falta de información acertada deciden no tomar la vacuna, pero una vez se les proporciona información más factual, más acertada, y especialmente si el líder de esa congregación religiosa toma la decisión de públicamente vacunarse y decir, mira, esto es importante, esto lo tenemos que hacer, la congregación le sigue, ¿verdad? O sea que lo que hemos aprendido ha sido a causa del trabajo de campo, de las entrevistas cualitativas, de los cuestionarios. O sea que gracias a Dios no hemos dejado de buscar respuestas a preguntas importantes en el medio de todo esto, porque lo que hemos aprendido lo estamos utilizando a diario. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Esta nos menciona, ¿cuál es su opinión de aquellos docentes que no regresarán a clases porque tienen la perspectiva de su salud es primero? Y tenemos que tener flexibilidad. Así, mira, esto es una pregunta difícil para mí, Santiago, porque yo soy el decano de la Escuela de Trabajo Social, ¿verdad? Y mi responsabilidad es que sigamos funcionando. Y si todos mis docentes me dicen, no voy a ir a clase porque me preocupo por mi salud, tenemos un problema, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos la ventaja que tal vez otros programas no tienen, que tenemos opciones virtuales también. Nosotros tenemos una maestría que es completamente virtual, tenemos una maestría tradicional donde algunos de los cursos son virtuales, la mayoría son presenciales. La licenciatura en trabajo social es completamente presencial, pero en el año y medio que acabamos de pasar, por razones de la pandemia, todos nuestros cursos han sido convertidos a cursos en línea también. Así que tenemos la flexibilidad de combinar. Y si tenemos, por ejemplo, un profesor o una profesora que es mayor de edad, que tiene alguna condición médica que le preocupa, otras causas válidas por las cuales le preocupa venir al salón de clase, yo como decano tengo la flexibilidad de sentarme con esta persona y decir qué podemos explorar a corto plazo. Claro, si en la primavera, el próximo verano y en el 2022 me siguen diciendo que no van a ir a clase, que no quieren regresar a la universidad, entonces ya eso es un asunto mayor y eso es cuestión de recursos humanos. Entonces la persona tiene que decidir si este campo es para ellos, sigue siendo para ellos. Pero por el momento tenemos que tener flexibilidad porque estamos en una nueva normalidad. No podemos tomar una actitud de no, si no vienes al salón de clase te despedí, ¿verdad? Ahora, es una flexibilidad que reconozco que tengo yo porque tenemos clases que no son presenciales, pero otros colegas que tienen programas aquí en la universidad que son 100% presenciales están lidiando con este mismo problema y hay conversaciones individuales. Y en la medida en que podemos tener flexibilidad y acomodar pedidos de docentes, lo hacemos. En la medida de no ser posible, hay otros recursos que podemos referir a la persona, por ejemplo, recursos humanos, por ejemplo, tomarse un tiempo fuera, etcétera. Pero son conversaciones importantes y aquí el punto que quiero hacer es que tenemos que tener la conversación y que tienen que ser conversaciones individuales. Excelente, doctor. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Esta nos menciona, ¿cuáles son sus recomendaciones para mejorar la interacción con la comunidad en una investigación, me imagino que en el contexto del COVID-19? Y seguir yendo a la comunidad, seguir envolviéndonos con ellas y ser honestos. Mira, yo soy parte de un proyecto de investigación federal que ahora está en unos 25 o 26 estados. Hay un grupo en Texas, hay un grupo en cada uno de otros 20 y pico de estados. Y cuando este proyecto comenzó en el otoño del año pasado, antes de que las vacunas, se llama CEAL, C-E-A-L,
Si lo buscan en la internet, Texas SEAL, lo encuentran rápidamente y ahí le van enlace al proyecto nacional. Cuando comenzó en el otoño del año pasado, antes de que las vacunas fueran aprobadas, la meta principal del proyecto era aumentar el número de personas minoritarias, latinos y afroamericanos, que participaran en los ensayos clínicos, porque en ese momento teníamos un problema enorme. 55-60% de las personas que estaban siendo infectadas por COVID, incluso muriendo, eran de grupos minoritarios, principalmente latinos y afroamericanos, y sin embargo apenas 20-25% de las personas representadas en los ensayos clínicos eran latinos y afroamericanos. Y entonces la meta inicial de este proyecto era compartir información con las comunidades sobre estos ensayos clínicos y exhortar a la gente a que se apuntara en ellos. Hay mucha desconfianza de la investigación en nuestras comunidades minoritarias. Y yo y otras personas de este equipo dijimos claramente que nosotros íbamos a empezar con la verdad. Nuestro acercamiento con la comunidad comenzaba reconociendo que hay razones válidas por las cuales comunidades minoritarias desconfían del aparato investigativo, de la industria investigativa. Lamentablemente se han cometido atrocidades éticas, abusos en el nombre de la ciencia. O sea que hay que empezar por ahí. Hay que empezar reconociendo existen razones para que tú desconfíes de nosotros y de este proceso. Una vez tú reconoces eso, entonces es posible entablar un diálogo donde podamos reconocer por qué es necesario que hagamos este tipo de investigación y cuáles son los salvoconductos que hemos desarrollado para evitar que estas atrocidades del pasado se vuelvan a repetir. Y hemos tenido mucho éxito. Pudimos aumentar el número de personas de grupos minoritarios que se matricularon, que participaron en los ensayos clínicos. Una vez la primera vacuna fue aprobada y luego la segunda, la tercera, etcétera, el enfoque del proyecto cambió a conseguir que la gente se vacunara. Y aquí en el Valle del Río Grande, en Texas, tenemos una de las tasas de vacunación más altas en el estado de Texas. Como digo, la universidad está por los 80 y pico %, el valle en general está en 65-70%, mientras que el estado en general está por los 45-46%. O sea que hemos tenido éxito envolviendo a la comunidad y iniciando por reconocer que hay razones históricas por las que esa desconfianza existe. O sea, que este acercamiento comunitario es posible. Parte de lo que nos lo ha permitido a nosotros es que tenemos mucha gente en nuestros equipos que son de la comunidad. Vienen de la comunidad, se parecen a la gente de la comunidad, hablan el idioma de la comunidad, conocen la historia y el contexto de la comunidad. Eso es importantísimo. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Y ya para terminar nuestra sesión de preguntas, queda esta última que nos menciona: ¿para cuándo se espera que se hable de una etapa post-COVID? Ay, Dios mío. Si yo supiera eso, ponía apuestas para ganarme un dinerazo. No lo sabemos, nadie lo sabe. Es posible que esta nueva normalidad esté aquí, llegó para quedarse. Así que esa es una pregunta que en este momento es imposible de responder. Lo que tenemos que hacer es continuar dialogando, continuar exhortando al cambio de conducta. Nosotros, los profesionales universitarios y los practicantes, continuando modelando estas conductas. Y tal vez podamos llegar a un momento donde en realidad, digamos, post-COVID, con el caveat de que esta no es la última pandemia, como dije en mi presentación. No es si hay otra, sino cuándo haya otra. Posiblemente, con el favor de Dios, las lecciones que hemos aprendido nos ayudarán a que la próxima no sea tan devastadora. Pero ya veremos. Yo soy muy positivo y sigo teniendo esperanza en la condición humana.
Muchísimas gracias, doctor. Te agradezco nuevamente por tu conferencia. Claro y sí. Ahora me voy a permitir leer un reconocimiento que otorga nuestra directora, la maestra en Trabajo Social, Laura González García. Dice lo siguiente: la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano otorgan al doctor Luis Torres Hostos el presente reconocimiento por su destacada participación en el 17º Coloquio Internacional sobre Políticas Sociales Sectoriales, Cambios y Perspectivas de las Políticas Sociales ante los Escenarios Globales, con la ponencia magistral ¿Qué significa volver a la normalidad? Docencia, investigación y acercamiento comunitario en un mundo post-COVID-19, efectuada el día 13 de agosto de 2021. Alere Flaman Veritatis, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, firma la maestra en Trabajo Social, Laura González García, directora de nuestra facultad. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes y mi agradecimiento a la directora por la invitación y a los colegas que nos acompañaron hoy. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos han estado acompañando a lo largo de esta jornada de 2 días del 17º Coloquio Internacional sobre Políticas Sociales Sectoriales, Cambios y Perspectivas de las Políticas Sociales ante los Escenarios Globales. Les recordamos que a las 3 de la tarde iniciaremos las mesas de trabajo simultáneas en línea. En su programa pueden encontrar la información con todos los vínculos de acceso. Muchas gracias y los esperamos el próximo año.